Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... Se rumorea que en algunos lugares remotos de la Tierra, lejos de las bulliciosas ciudades, todavía existe una raza de gigantes, descendientes de un Nefilim que aún existe hasta el día de hoy. Kandahar, en Afganistán, se considera uno de esos lugares, y las Islas Salomón es otro. Hoy echaremos un vistazo a los gigantes de las Islas Salomón. Las Islas Salomón son un estado soberano ubicado en Oceanía, al este de Papúa Nueva Guinea. El estado incluye 6 islas principales y más de 900 islas más pequeñas. La capital, Honiara, está situada en la isla de Guadalcanal, que se convirtió en un campo de batalla famoso entre soldados estadounidenses y japoneses en lo que ahora se conoce como la Campaña de las Islas Salomón de 1942 a 1945. Las islas remotas permanecieron desconocidas para el resto del mundo, habitadas solo por pueblos indígenas que habían vivido allí durante miles de años. En 1568, un explorador español llamado Álvaro de Mendaña se convirtió en el primer europeo en descubrir las islas navegando los océanos desde Perú. Tras descubrirlas, Álvaro las nombró las Islas Salomón, con la creencia de que había encontrado oro, y no cualquier oro, sino el lugar de donde el rey Salomón obtuvo el oro para su templo en Jerusalén. Los rumores sobre tan importante hallazgo llegaron a oídos de exploradores de otras tierras, y en 1595 y 1606, más expediciones españolas salieron a desvelar la verdad. Los descubrimientos de oro, reportados por Mendaña, nunca fueron verificados en ese entonces, pero en tiempos más recientes, algunas compañías han logrado extraer una gran cantidad de oro de las islas. Se cree que aún queda una cantidad considerable de oro enterrada por toda la tierra. El pueblo nativo que ha habitado las Islas Salomón durante miles de años ha transmitido tradiciones e historias orales sobre gigantes que vivían en la región, al igual que muchas otras culturas en todo el mundo. Y estas personas que viven en las islas todavía creen que estos gigantes existen hoy en día y que viven que salir a la luz del día si no quieren. Aquí tenemos el testimonio de Marius Boirallón, un piloto de helicópteros que vivió en las Islas Salomón, escuchó muchas historias sobre los gigantes y afirmó haberlos encontrado personalmente. Marius Boirallón vivió y trabajó en las Islas Salomón como piloto de helicópteros e ingeniero antes de casarse con una de las nativas. Aprendió más sobre las islas y los pueblos indígenas, así como sobre el folclore que los rodea. Se enteró de los gigantes de las Islas Salomón, que supuestamente habitaban las cuevas en todas las islas. Se decía que los gigantes de las Islas Salomón medían más de 3 metros de altura, con evidencia que sugiere que podían crecer mucho más. Las características sorprendentes de los gigantes de las Islas Salomón son similares a las de otras criaturas alrededor del mundo, como el pie grande y el almasti de Mongolia. Tienen cabello muy largo, negro, castaño o rojizo, cejas dobles abultadas, ojos rojos, narices planas y bocas grandes. Se cree que hay 3 especies diferentes de gigantes. Los más grandes miden más de 3 metros. Otros
son más pequeños, y una tercera especie es aún más pequeña, pero siguen siendo más grandes que los humanos. Este piloto de helicópteros, Marius Boirallón, escribió un libro titulado Los misterios de las Islas Salomón, y aquí hay una cita de ese libro. Irónicamente, el pueblo de las Islas Salomón llama gigantes a esta raza de humanoides que permanece desconocida para el mundo moderno. A lo largo de la historia, incluida la Biblia y otros libros prominentes, el mismo nombre ha sido utilizado en otras partes del mundo para describir a estos enormes, elusivos y subterráneos humanoides. Los gigantes de las Islas Salomón se han convertido en un tema de investigación adicional, a menudo liderado por el mismo Marius. Marius escribe que algunos de los gigantes mataban y robaban a los humanos de sus aldeas. Habla de un enorme gigante asesino rebelde que atacaba al pueblo indígena. Cito: Este monstruoso gigante era una criatura escurridiza y astuta que acechaba a sus víctimas y a menudo se arrastraba por los pueblos durante la noche en busca de sus presas. Continúa explicando que muchos guerreros murieron tratando de matar al gigante, antes de que las aldeas tuvieran que ser trasladadas a otras partes de las islas para proteger a su gente. Se dice que los gigantes de las Islas Salomón tienen estructuras sociales y que posiblemente miles de ellos habitan en Guadalcanal hasta el día de hoy. Utilizan complejos sistemas de cuevas para pasar de un lado de la isla al otro sin necesidad de ver la luz del día. Ese es el final de la parte de la historia de Marius, pero también hay afirmaciones e informes de que las fuerzas japonesas se encontraron con estos gigantes durante la batalla contra Estados Unidos en las islas en la década de 1940. Entre 1942 y 1945, las fuerzas japonesas y estadounidenses participaron en intensos combates en las islas, lo que se conoció como la Campaña de las Islas Salomón. Durante este conflicto, las fuerzas japonesas tuvieron encuentros de primera mano con los gigantes de las Islas Salomón. Informaron haber visto criaturas de entre 3 y 4.5 metros de altura que a veces cargaban contra las unidades de soldados. Sus balas tenían poco efecto sobre ellos. Mientras sufrían ataques a plena luz del día, los soldados también tenían dificultades para dormir, ya que podían escuchar a sus compañeros lamentándose durante la noche mientras los gigantes lanzaban más ataques. La naturaleza caníbal de los gigantes infundió miedo en los corazones de la infantería japonesa. Los gigantes de las Islas Salomón son conocimiento común entre los lugareños, pero junto con las historias de encuentros con extranjeros y avistamientos de huellas, podría haber más verdad en estas historias de lo que imaginamos. Sabemos que los gigantes existieron antes del diluvio y después del diluvio. La historia de David y Goliat ocurrió mucho después del diluvio de Noé. Así que de alguna manera los Nefilim y sus descendientes, los gigantes, pudieron reencarnarse o pasar por alguna puerta dimensional o algo por el estilo. Ese es un tema para otro video, pero existieron después del diluvio. Y lo sabemos porque no solo la Biblia nos lo dice, sino que vemos culturas de todo el mundo que no tuvieron contacto entre sí y todas tienen representaciones de gigantes antes del diluvio y después en su arquitectura, en sus escritos, en cuevas y en sus enseñanzas. También podemos observar estas culturas y ver que no solo todas tenían historias de gigantes, sino que todas, por alguna razón, estaban construyendo pirámides. Podemos observar la Sigurat de Tepe Sialk en Kashan, Irán, 3000 a.C. Por supuesto,
las pirámides de Giza en Egipto, 2500 a.C., la Sigurat de Ur y la ciudad de Ur en Irak, 2100 a.C. Todas estas áreas están cerca unas de otras, así que se podría teorizar que de alguna manera se vieron o tuvieron contacto y construyeron esas pirámides. ¿Qué pasa con el mausoleo de Qin Shi Huang en Xi'an, China, 210 a.C.? O la pirámide del Sol en Teotihuacán, México, 100 d.C. Y por último, el templo de oración de Koker en Camboya, 940 d.C. Así que no solo todas estas culturas tenían historias y representaciones de gigantes, sino que todas, por alguna razón, estaban construyendo pirámides, lo cual muestra que de alguna manera algo estaba ocurriendo en la Tierra en esos días en que estas cosas estaban todas conectadas, pero no tenían contacto entre sí. Y esa es la prueba de los ángeles caídos y su mezcla con los hombres que existieron en la tierra en aquellos días, como se nos cuenta en Génesis 6:4. Hay bastantes versículos en la profecía bíblica que me hacen preguntarme si los Nefilim y sus descendientes están regresando en los últimos días, y dos de esos versículos que mencionaré ahora están en el Apocalipsis 9, donde se nos dice que habrá un ejército de 200 millones de criaturas extrañas, jinetes, que será una plaga que matará a 1/3 de la humanidad. No sabemos qué son, tienen características extrañas. Podrían ser algún tipo de descendiente de los Nefilim que es traído de vuelta a la vida para los últimos días, desatando una guerra que será traída sobre la tierra. Otro versículo que respaldaría esa teoría sería Lucas 21:26, que habla de que en los últimos días los hombres desfallecerán de miedo y de ansiedad por lo que vendrá sobre la tierra, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Así que los hombres desfallecerán de miedo y ansiedad al ver las cosas que vendrán sobre la tierra, algo tan aterrador, tal vez incluso los Nefilim y sus descendientes, resucitados y traídos de vuelta a la vida mediante algún tipo de evento sobrenatural perverso que tendrá lugar para dar paso a los últimos días de la tierra. Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación sobre estas historias. ¿Acaso estas personas se encontraron con gigantes en las Islas Salomón? ¿Siguen allí hasta hoy en día? Sabemos que los gigantes existieron después del diluvio, así que aún podrían quedar pequeños grupos de gigantes viviendo en la tierra, probablemente en las cavernas de la tierra hoy en día. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Interesante al menos. Cosas geniales para investigar. Cosas relacionadas con la Biblia. Es posible que los gigantes aún existan hoy y que haya algún tipo de evento sobrenatural que incluso traiga de vuelta a estos Nefilim y sus descendientes a la tierra en los últimos días. ¿Qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver y que Dios los bendiga.